¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Habla el pastor Francisco Monroy de Owasso First Assembly Hispano, aquí en la ciudad de Owasso, Oklahoma, en los Estados Unidos. Gracias por acompañarme en esta sesión de podcast. Esta sesión de podcast es muy esperada para mí. Eh, Debí haberla grabado hace unas semanas, pero por cuestiones de dificultades técnicas, falta de oportunidad, no la había logrado hacer, pero aquí estamos de regreso. Esta es parte de la serie Justicia para Todos. De hecho, esta es la sesión número 3 de Justicia para Todos. Esta serie fue elaborada por el pastor Bruce McCarty, pastor líder de Owasso First Assembly, y fue traducida y adaptada por su servidor. Esta fue la sesión de septiembre 27 de 2020. El título de la sesión de hoy es Respete a todos. Vamos a estar hablando del pecado en general, vamos a establecer todo el fundamento y la base de lo que es el pecado y por qué el pecado es tan destructivo en nuestras vidas, cómo surgió el pecado, etc. Y vamos a estar hablando de específicas características del pecado y vamos a estar hablando en particular del pecado sexual, qué tantos efectos llega a tener en nuestras vidas y en la vida de otras personas. Si usted tiene su Biblia a la mano, prepárela, voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente y es recomendable que usted tenga también ahí abierta la traducción que usted lee de manera regular. Eso es para que usted pueda hacer sus notas, pueda usted hacer sus marcas en la Biblia y también pueda incorporarlo a sus notas de estudio más adelante. Si tiene su Biblia a la mano, ábrala en Miqueas 6:8. El libro de Miqueas 6:8, y dice en la Nueva Traducción Viviente: No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Sabemos nosotros que Dios es el defensor de los débiles, Dios es quien rescata al que está aprisionado, Dios es quien nos fortalece cuando no tenemos fuerzas. Nosotros estamos viviendo en una época en la que el pecado se ha hecho más que el pan de cada día. El pecado se ha convertido en algo tan común que la gente lo ve como cualquier otra actividad, lo ven como cualquier otra cosa que pueden hacer. Mucha gente, incluyendo cristianos, han visto y adoptado incluso el pecado como una forma de vida correcta, y lo digo entre comillas, porque ven que la sociedad allá afuera y el mundo lo está permitiendo. La sociedad está empezando a abrirse a situaciones como permitir la unión libre, como permitir el aborto, como permitir que la gente se emborrache, se drogue allá afuera, como si fuera todo tan normal. Hemos visto en la sociedad últimamente que la gente va y amenaza y critica y juzga, pero más que eso, se ponen a discriminar a otras personas en lugares públicos. Ha habido imágenes, incluso en la televisión, de gente que ha sido atacada pues ahora sí que protestantes, no tanto la religión protestante, pero la gente que está haciendo protestas allá afuera, están atacando como tal a comensales en restaurantes, están atacando a gente en sus mismos domicilios, van y empiezan a gritarles y los agreden y asaltan sus hogares, asaltan sus vehículos, y es impresionante porque la gente se ha dado completamente al pecado. Pero no estamos solos, no estamos solos. El Dios que nos rescató, Jesús, que es nuestro guía, es nuestro rescate, es nuestro redentor, Él nos ha ofrecido una puerta para dejar el pecado atrás. Dice 1 de Pedro 2:17, nuevamente voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice: respeten a todos y amen a sus hermanos en Cristo, teman a Dios y respeten al Rey. Estamos hablando de que aquí en 1 de Pedro es básicamente el Nuevo Testamento. Es después de que Jesús partió, Pedro escribe esta carta a todos los fieles que estaban dispersos y les está diciendo: ¿sabes qué? Respeta a todos, ama a tus hermanos en Cristo, teme a Dios, respeta al Rey. En pocas palabras, respeta la ley de Dios y respeta la ley de los hombres, que es importantísimo. Muchas veces nosotros
damos por sentado y nos damos nosotros como si fuéramos merecedores de las cosas que hay alrededor, pero realmente no. Nosotros debemos tener ese temor reverente a Dios. Tenemos que respetar a los demás, tenemos que respetar a nuestro gobierno, sobre todo ahora que estamos en periodos electorales, cómo se han desatado olas de ataques en contra de los gobernantes. El presidente, los gobernadores, los presidentes municipales, y eso es terrible. Es terrible, déjenme decirles, porque Dios establece las autoridades y lo dice la palabra de Dios. Pero bueno, vamos a entrar al tema. El racismo y la discriminación son pecado. Ponernos sobre otras personas, el ponernos a nosotros mismos como dueños de otras personas o como señores de otras personas, nos coloca en una posición altamente peligrosa. En contraste con esto vemos la gracia de Dios. Tenemos a la gracia de Dios. La gracia de Dios que es inclusiva, decía yo hace un momento. La gracia de Dios no es universal. Eso, o sea, lo que significa esto es que no, por el hecho de que Jesús murió en la cruz, no recibió todo el mundo gracia. La gracia tenemos la opción de tomarla o podemos dejarla. Está disponible para todos, está ahí afuera en la mesa para que el que la quiera la tome, pero es definitivamente algo que no fue automáticamente asignado a toda la gente. Se le hizo disponible a la gente, pero no le fue dado a la gente de manera automática. Es algo que nosotros tenemos la decisión de tomar o dejar. La bondad y la compasión son la actitud correcta que deberíamos de tomar hacia la gente allá afuera. Vemos en este mundo carente de bondad, carente de compasión, carente de paciencia, cómo la gente está destruyéndose unos a otros, cómo la gente está atacando a otras personas allá afuera, cómo la gente está causando tantos problemas a la comunidad, y no solo a la comunidad, pero también a nuestras autoridades. Vemos que están causando ofensas, están causando problemas a los gobernantes, a la policía, y estamos viendo incluso puntos en los que está pidiendo la gente que se le retire los fondos públicos a la policía y a todo lo que es representantes de la ley y el orden. Y eso es absolutamente incorrecto. Nos está trayendo una falta de bondad, una falta de compasión, pero más importante, nos está trayendo o nos está causando o nos está llevando a una falta de amor hacia la gente que nos rodea. La obediencia a la regla de oro, que fue aquella parte de la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte famoso, y el más grande mandamiento y todo aquello que Jesús nos ordenó durante ese mismo Sermón del Monte, nos va a ayudar a eliminar el problema de la discriminación. Si usted se pregunta, hermano, ¿cuál es la famosa regla de oro? La regla de oro es muy simple. La regla de oro dice: no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Es así de fácil. Si usted quiere que la gente lo ataque, si usted quiere que la gente lo ofenda, lo agreda, lo ignore, lo trate mal, usted va a tratar a la gente de la misma manera. Lo que usted dé a la gente es lo que usted va a recibir de la gente. Si usted da amor a la gente, usted va a recibir amor. Por supuesto, va a haber casos en los que usted reciba mal por bien, pero esos casos no los juzgue usted, esos son cosas que Dios va a juzgar. Dice la palabra que la venganza es de Dios, y eso es algo que Dios se va a encargar de tratar en su momento. Y bien, otro punto que tenemos que considerar es que el pecado es una decisión que nosotros tomamos. El pecado no es algo que simple y sencillamente pasa y nos tienta y nuestro cuerpo involuntariamente hace. No, el pecado es algo que nosotros permitimos, es algo que nosotros incluso ejecutamos por nuestra parte. Dice Santiago 1, versículos 13 al 16. Santiago 1, 13 al 16 dice: cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos.
Fíjense, este es un pasaje muy interesante y me encanta también otro pasaje mismo aquí en la Biblia donde nos dice que el pecado nace en el corazón. Nosotros permitimos que esa tentación o que ese deseo que está en nuestro corazón crezca y evolucione a convertirse en pecado. Es como cuando nosotros dejamos a nuestra naturaleza levantarse en celos, por ejemplo. Hay varios ejemplos allá fuera en internet, pero sobre todo hubo un video que me llamó la atención donde una chica estaba absolutamente celosa de uno de sus vecinos en su edificio de apartamentos porque llegó una muchacha nueva y esa muchacha nueva fue a conocer a este señor nuevo, que ya vivía ahí en los departamentos. El señor le estuvo ayudando a cambiar muebles, etcétera. Y la otra chica que ya llevaba tiempo también viviendo y que quería conocer al muchacho de ese departamento, se puso muy celosa y empezó a actuar de una manera muy agresiva, etcétera. Y me dejó pensando, ese es un tema muy común, muy normal en el mundo allá afuera. Nos lava la gente, nos lavan las tiendas, nos lava los comerciales de televisión, la cabeza diciéndonos que tenemos que tener el vehículo de moda y que tenemos que tener la casa más grande y que tenemos que jugarle a la lotería para que nos ganemos el famoso loto y nos hagamos ricos y etcétera, etcétera, y toda esta sarta de basura. Pero realmente lo único que están haciendo es provocarnos celos, provocarnos envidia, provocarnos deseos de cosas temporales. Fíjense, hay una palabra que encaja completamente en esto que se llama lujuria. La lujuria nosotros normalmente la utilizamos en el aspecto sexual, pero también se refiere al aspecto de control, deseo de control y deseo de poder. La lujuria es un deseo de tener, un deseo de controlar una situación, un deseo de controlar a una persona, de controlar una cosa, de controlar una situación. La lujuria es absoluta y totalmente una de las causas primarias del pecado. Usted puede tener una lujuria de tipo sexual cuando está deseando la mujer de alguien más, o una mujer que simplemente probablemente es soltera o lo que sea, pero la está deseando en su corazón al grado que está teniendo pensamientos, sueños e incluso deseos de tipo sexual muy fuertes. Primera de Juan 2:15 al 17 dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Ahí está un ejemplo, nos está diciendo Juan en esta primera carta que escribió sobre lujuria. La lujuria es ese deseo, esa intensa necesidad insaciable, deseo insaciable de satisfacer nuestro placer físico. Y ese placer físico puede incluir dinero, puede incluir posesiones, puede incluir el aspecto sexual, que es el más común. Segunda de Corintios 2, versículos 10 al 11 dice: si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. En pocas palabras, si nosotros también retenemos el perdón a la gente, nosotros estamos en pecado. Estamos tratando de tener control sobre una situación que no nos corresponde a nosotros controlar. Es el pecado de un hermano más, la caída de otro hermano, es la vida de otro hermano. Nosotros, cuando no perdonamos a una persona que cayó en pecado, que tiene algún problema, nosotros estamos tratando de mantener el control y el poder sobre la situación de la vida de ese hermano, que puede llevar a un aspecto todavía más duro, que es falta de perdón y amargura. Hay tres fuentes de conflicto espiritual primarias. La primera fuente es el diablo y las fuerzas del mal, y a todo el mundo nos gusta echarle la culpa al diablo. Pero le tengo noticias: el diablo no es la fuente de todo el pecado, el diablo no es la fuente de todo lo malo que pasa allá afuera. Para empezar, el diablo no es omnipresente.
Eso quiere decir que el diablo no puede estar en todos lados. Y honestamente, no somos tan importantes y no somos tan buenos y no somos tan peligrosos para el enemigo como para que el enemigo venga a atacarnos personalmente. Y no digo esto de una manera discriminatoria o no lo digo de una manera ofensiva para nadie, pero realmente ninguno de nosotros, por muy espirituales que seamos, por muy buenos para orar y para predicar la palabra que seamos, no nos convertimos en el objetivo primario del enemigo porque no estamos probablemente en ese punto espiritualmente hablando de causarle tantas pérdidas al enemigo. Póngase a pensar. ¿Cuánta gente estamos nosotros trayendo a los pies de Cristo todos los días para convertirnos en un objetivo visible del enemigo? El enemigo siempre va a estar buscando que nos rebelemos y que nos obstinemos contra Dios, que nosotros seamos necios en contra de Dios. Y fíjense, empezó todo en el huerto del Edén. Aquella tentación que el diablo trajo a Adán y Eva fue una tentación que comenzó con rebeldía, comenzó con una rebelión. Y esa rebelión empezó con una pregunta de cuestionar a Dios y a su sabiduría. Y la pregunta que le hizo el enemigo a Eva, porque fue con ella con quien habló primero, fue con que Dios les dijo que no comieran del fruto del árbol del bien y del mal, el árbol de la vida. Empezó con esa pregunta, con que Dios dijo. Es una pregunta que establece en automático un reto en contra de Dios, establece una rebelión en contra de Dios y una obstinación en contra de Dios. Y en muchas ocasiones, cuando estamos a punto de pecar, viene esa preguntita a nuestra cabeza. Con que Dios dijo esto, con que el pastor dijo desde el púlpito, con que la Biblia dice. Y otra cosa que nos viene mucho a la cabeza seguramente también es, tú te lo mereces, has trabajado muy duro para esto, tú mereces un descanso, tú mereces tomarte una copita, tú mereces echarte un cigarrito, tú mereces ver esa revista para adultos, has trabajado muy duro, tú te lo mereces. Y si te juzga alguien, ¿quiénes son ellos para juzgarte? Al fin que mira, Dios te va a perdonar si cometes ese error. Y nos empieza a tentar y nos empieza a seducir y nos empieza a meter a la cabeza esa idea de que podemos nosotros retar a Dios y rebelarnos. Pero dice la palabra que debemos resistir al diablo para hacerlo huir. Dice Santiago 4 en el versículo 7. Así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y después viene 1 de Pedro 5, 8 al 10. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Fíjense, aquí el apóstol Pedro no está diciendo que no vamos a pasar por tentación, por caídas, por tribulaciones y por pruebas. Está diciéndonos aquí que vamos a sufrir, vamos a pasar por un poco de tiempo y después Dios nos va a levantar, nos va a restaurar, nos va a sostener, nos va a fortalecer y nos va a afirmar sobre un fundamento sólido. Sí, el diablo nos va a golpear, pero nosotros siempre vamos a tener el apoyo de Dios de nuestro lado. Acuérdense, el diablo no es omnipresente, el diablo tiene muchas huestes que están trabajando junto con él. Dice la palabra de Dios que cuando Satanás fue echado del cielo, se llevó a la tercera parte de los ángeles con él. Imagínense, debía ser una multitud que se convirtieron después en sus demonios. Vamos a ver otra fuente de pecado y otra fuente de distracción y de tentación es el sistema de este mundo. El sistema o el espíritu de este mundo nos anima a la indulgencia, a tener el mejor auto, la mejor casa, y nuevamente viene esa sensación, ese sentimiento de lo merezco
yo trabajé muy duro, yo soy muy bueno, yo soy Juan Camaney, ¿no? Nos está poniendo ahí que nosotros merecemos tener todo esto. Y mire, no nos vayamos muy lejos. Váyase usted a su Facebook y va a ver en el Facebook cualquier cantidad de ads, de cosas que el mundo le está ofreciendo para que usted se sienta como un rey o una reina. Les ofrece vacaciones y les ofrece el vehículo de X o Y, el que a usted le interese más, y les ofrece que una casa muy grande, y les ofrece que venirse a dar un tratamiento de spa. Usted se lo merece, y venga y relájese y olvídese de todo lo demás. Y no tiene nada de malo darse de vez en cuando ese gusto, y probablemente va al doctor y el doctor le recomienda darse un masaje, un tratamiento spa para quitar el estrés y ayudarle con su espalda o sus problemas nerviosos o lo que sea. No tiene nada de malo. Absolutamente nada de malo. Lo que tiene de malo es que nosotros veamos eso como algo mejor que estar en la presencia de Dios, como algo mejor que pasar un tiempo en la presencia de Dios y pasar un tiempo adorando a Dios y escuchándole a Dios a través de su palabra, a través de tiempo de oración personal. El problema es cuando hacemos de esas cosas nuestra rutina y no podemos vivir sin ellas. Cuando nosotros damos lugar a las indulgencias, estamos caminando en contra de la voluntad de Dios y su palabra. Nuevamente, no tiene nada de malo de vez en cuando tomarse una pausa, descansar, irse de vacaciones, a lo mejor cambiar su coche, comprarse una casa más grande. Eso no tiene nada de malo. Lo que tiene malo, o lo que llega a ser malo, es que nosotros estemos todo el tiempo dándole lugar a esas indulgencias, a esos tratamientos personales que nos van a llevar a cambiar nuestra forma de pensar, a siempre querer tenerlo porque lo merecemos, porque nosotros somos lo mejor del mundo, por la razón que sea. Y cambiamos a Dios por este tipo de cosas. La indulgencia, este tipo de cosas nos van a llevar a un vacío espiritual. Hay mucha gente allá afuera que se ha dado ese gusto y ha terminado con un vacío tremendo. Ha habido gente que se gana la lotería y después de ganarse la lotería viene una caída libre impresionante. Pierden todo lo que ganaron, pierden todas las propiedades que adquirieron con esas ganancias fáciles y rápidas, y viene una decadencia en lo físico y en lo espiritual de manera tremenda. Conocemos nosotros, no necesariamente en lo personal, pero conocemos algunos casos. Nosotros los creyentes, conquistamos al espíritu del mundo al ser transformados, al transformar nuestra mente, al dejar al Espíritu Santo completar su obra en nuestras vidas. Vamos a ver, la siguiente fuente es la naturaleza humana. Los deseos de la carne, le llama Pablo. La naturaleza humana es también una fuente de pecado. Esa naturaleza que tiene un comportamiento de ser merecedores. Lo estamos volviendo a decir porque no solamente el diablo lo pone ahí, no solamente el sistema del mundo nos vende la idea, pero nosotros como seres humanos llegamos a poner nuestro ego por encima de todo y decir: yo me lo merezco. Yo ya me lo gané. Nadie debería estar arriba de mí porque soy buenísimo. Nadie debería ocupar esta posición porque yo soy el único que puede. Sin mí la compañía no puede lograr nada. Sin mí nadie puede hacer nada. Esa mentalidad es la carne. Dios nos está llamando a hacer exactamente lo opuesto a lo que el mundo nos está vendiendo como una idea de quiénes deberíamos ser. Dios nos llama a ser gente humilde, a ser gente sencilla. Mateo 20, versículos 25 al 28 dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo.
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En pocas palabras, Dios nos llama a que nosotros seamos siervos de la gente, que en lugar de enseñorearnos de la gente, nosotros seamos siervos de la gente. Voy a dar un giro pequeño, voy a enfocar esta cuestión de pecado, esta cuestión que ya establecimos, todo este fundamento de qué es el pecado y cuáles son las fuentes del pecado y cómo podemos resistir al pecado. Y lo voy a utilizar para construir sobre él ahora lo que sería el tema central realmente del mensaje, que es 5 verdades de los pecados sexuales. Sabemos que el pecado sexual es absoluta y totalmente una cuestión que es demasiado penetrante. Ahorita vamos a entrar ahí. Hay varias situaciones o varios tipos de pecado sexual. La palabra de Dios habla de lo que es el adulterio, la fornicación. Habla también sobre lo que es la homosexualidad como tal. Y bueno, dentro de la homosexualidad se van a englobar diferentes otras ramificaciones, como lo entendemos ahora, que es el lesbianismo, el transgénero, el bisexual, etcétera. Todos estos que involucran el utilizar nuestros órganos sexuales de la manera absoluta y totalmente opuesta a la cual Dios los diseñó. O sea, un hombre tener una relación sentimental o sexual con otro hombre, una mujer con otra mujer, o una persona que desea utilizar sus órganos sexuales para satisfacer tanto a hombres como a mujeres, o una persona que dice tener un trastorno de carácter psicológico, neurológico, que lo lleva a cambiar de sexo como si fuera una rana, un batracio. Todas estas situaciones las estamos estableciendo sobre lo que es el pecado sexual. Otra forma de pecado sexual es también lo que se conoce como el tráfico de personas, la trata de blancas, se establece en la ley de algunos países latinoamericanos. La prostitución es otra forma de pecado sexual, la pornografía es una forma de pecado sexual, la pederastia, etcétera, etcétera, etcétera. Es pecado, esto está también establecido y contemplado en la palabra de Dios, es pecado explotar u oprimir a otro ser humano. ¿A qué se refiere esto? Explotación de otro ser humano significa someter a otro ser humano a un tratamiento indigno o a lo conocemos nosotros como prostitución infantil, o como tráfico infantil. Puede ser tráfico también de adolescentes, puede ser tráfico de personas adultas. Esclavitud sexual es otra manera de verlo. Es utilizar a una persona para explotarla en lo económico, de manera que ellos sean utilizados como un objeto sexual para una tercera persona que es consumidor de quien está ofreciendo el servicio, entre comillas. Dios ofrece restauración, sanidad y amor para aquellos que fueron o son víctimas del abuso sexual, ya sea violación, sea explotación, sea tráfico. Dios ofrece la misma sanidad y restauración para los victimarios, o sea, aquellas personas que sometieron a las víctimas a los tratos que fueron sometidos. El tráfico sexual en el mundo es uno de los problemas más grandes que hay. Ustedes escuchan en el mundo que están estos rumores de guerras y el terrorismo y todas estas otras situaciones, pero nadie se enfoca en el tráfico sexual y en el impacto tan grande que está ocurriendo allá afuera en el mundo por todas estas pandillas, estas organizaciones que están traficando gente para su beneficio económico o personal o como lo quiera usted ver. La segunda verdad del pecado sexual es que el pecado sexual es penetrante. ¿Qué quiere decir esto?
Esto significa que el pecado sexual lo puede usted encontrar en prácticamente todas las cosas cotidianas de la vida. Usted lo puede encontrar en la música, en el radio. Usted lo puede encontrar en la televisión. Nada más encienda la televisión e incluso algunos programas de niños tienen escenas que son alusivas a una cuestión sexual, aun cuando no estén abierta y ampliamente haciendo mención, comentando o insertando la parte sexual. Están haciendo alusiones de ese tipo de actividad dentro de tanto su música como los personajes o las actividades de los personajes o la trama de la historia. También está a través de las películas en el cine, está a través de la web, está a través de revistas, está a través de publicaciones impresas. Y en la web es bien sutil porque muchas veces usted recibe una notificación a su correo electrónico de que hay alguien que le está tratando de contactar porque tiene algún paquete, usted ganó algún premio o lo que sea, y usted da clic ahí y termina usted en un sitio para adultos. Es muy común y es muy fácil caer en el anzuelo del enemigo en cuanto a la penetrabilidad del pecado sexual. Ya hablamos, películas, pornografía, internet son los medios primarios de difusión. Alguien me decía hace unos años cuando la película de Deadpool salió al aire, decía, ¿la vas a ir a ver? Y yo le decía, no tengo interés de ver la película. Y no tanto por los personajes o por la historia de los personajes, sino porque yo escuché desde el principio que era una película que estaba cargada de escenas sexuales y decidí no ir. No hay necesidad de contaminarse, hay mucha responsabilidad que está en juego cuando uno tiene acceso a ese tipo de películas. El hecho de que nosotros permitamos que entre por nuestros ojos el contenido de una película como esta que acabo de mencionar, o como las películas que hay allá afuera en los 130 y tantos canales o 500 canales de televisión que ofrecen algunas compañías de cable o de satélite, simple y sencillamente nos ponen muchas oportunidades enfrente para que pequemos de manera sexual, para introducir pornografía, para introducir cuestiones de explotación sexual a nuestras vidas. Huya de este tipo de situaciones, diga no el día de hoy, aléjese de los medios. No quiero decir que se desconecte completamente de sus familiares y seres queridos, aléjese de los sitios de internet, aléjese de los promocionales, los comerciales o los anuncios que salen en los medios, aléjese de películas con contenido sexual que usted no necesita ver. Sobre todo cuando usted tenga hijos adolescentes o hijos pequeños, si usted ve películas con este tipo de contenido, usted está despertando en ellos un deseo de conocer más qué es eso, y van a iniciar con un pecado tan simple, tan al alcance como es la masturbación, y de ahí van a comenzar a otro tipo de pecados más amplios. Aproximadamente 300,000 niños están en riesgo de explotación y tráfico sexual hoy día. Esta es una cifra que salió precisamente de una organización que se dedica a investigar crímenes de tráfico sexual, específicamente tráfico de niños. Imagínese, todo el mundo habla allá afuera de los terroristas y los asesinatos de mujeres y los X o Y crímenes, y está bien hablar de eso. La gente necesita enterarse, la gente necesita orar para que esos crímenes no ocurran más, para que esos criminales sean alcanzados, pero también la gente necesita escuchar que sus hijos están en peligro, en riesgo de explotación. ¿Cuántos de los hijos de ustedes escuchas? ¿Cuántos de sus hijos, o si usted no tiene hijos, cuántos de sus conocidos, sobrinos, hermanos, primos, etcétera, tienen un dispositivo electrónico a su alcance, ya sea un iPad, una tablet, un teléfono celular, un iPod, una computadora, una televisión inteligente, o etcétera? ¿Cuántos de sus hijos tienen acceso a medios electrónicos, a un dispositivo que está conectado a la web? Su hijo, por el hecho de tener un dispositivo conectado a la internet, está expuesto a ser explotado de manera sexual. La explotación sexual no necesariamente tiene que ver con contacto físico con el hijo, con el niño.
Muchas de las explotaciones que están ocurriendo allá afuera son medios virtuales, lo que quiere decir que el depredador busca al niño en medios a través de TikTok, por ejemplo, a través de Snapchat, a través de Instagram y todas estas plataformas. Una vez que lo encuentra, empieza a establecer una conexión con el niño como si fueran amigos, y una vez que está establecida la conexión, empieza a utilizar al niño para que se saque fotografías tocándose, se saque fotografías desnudos de sus partes íntimas, de sus genitales, etcétera. Y eso lo utilizan los depredadores para causarse ellos su placer, para traficar esas imágenes en internet. Pero todavía no están conformes con eso y utilizan también el bullying a través del internet, a través de estas plataformas, para forzar al niño y decirle: sé dónde vives, y si no lo haces te voy a ir a matar, y voy a hacer esto, y voy a hacerte el otro, y voy a hacerle esto a tus papás, y no le digas a nadie, porque si alguien más se entera te voy a ir a matar. Y empiezan a hacer todo este tipo de situaciones que involucran al niño en una manera terrible de explotación infantil. Tenga cuidado con lo que sus hijos hacen. Tenga cuidado con lo que sus hijos ven. Recuerde que salieron muchos comerciales, mucha información, muchas noticias de que en YouTube y en otras plataformas de videos para niños estaban mostrándole a los niños cómo suicidarse. Estaban dándoles videos con información de cómo suicidarse. Es terrible. Tenga mucho cuidado con lo que están viendo sus hijos. Ponga mucha atención con lo que están escuchando, con lo que están haciendo, con lo que están viendo. Si sus hijos hablan de tener un amigo por medios virtuales, entérese de qué está pasando con su hijo. Pregúntele: ¿quién es la persona? ¿Quién es el amigo? ¿Cómo lo conoció? ¿En dónde lo conoció? ¿Cuáles son sus comentarios? ¿Cuáles son sus pláticas? ¿Cuáles son las palabras que intercambian? Entérese, revise los dispositivos, utilice aplicaciones que le permita a usted ver lo que está pasando en la pantalla del dispositivo de su hijo, o que le permita a usted ver registros de qué es lo que se ha hablado en esos dispositivos. Recuerde que es la obligación de usted mantener a su hijo en un estado mental, físico y económicamente incluso correcto. Los pecados sexuales son pervertidos. Perversión significa retorcer o torcer. Eso significa que lo que Dios creó para bien, lo que Dios creó con una finalidad y con un propósito bueno, ha sido torcido por el enemigo para que sea en contra de Dios, sea rebeldía contra de Dios. El mundo presenta los pecados sexuales como algo de lo que tenemos que estar orgullosos. El mundo habla allá afuera de que debemos estar orgullosos de no ser vírgenes. El mundo habla allá afuera de que debemos estar orgullosos de poder tener 2 o 3 diferentes parejas. El mundo habla allá afuera de que debemos estar orgullosos de ser transexuales, de que debemos ser orgullosos de ser homosexuales, de que somos orgullosos de ser bisexuales, de tener todas estas perversiones. Eso es incorrecto, eso está mal. Y la palabra de Dios, la Biblia lo dice, que está absoluta y totalmente mal. Dice: los homosexuales, entre otros pecadores, no heredarán el reino de Dios. Y si usted me está escuchando y está pensando en tomar algún tipo de acción legal por discriminación o racismo, no estoy haciéndolo en forma de racismo. Estoy abriendo y expandiendo y utilizando mi derecho de expresarme libremente a través de mi creencia religiosa con respecto a lo que la Biblia dice que es pecado. Y estoy hablando de pecado en particular, no estoy hablando de un grupo de personas, estoy hablando de pecado en específico. Y el pecado de homosexualidad, el pecado de sexual, de juntarse con personas del mismo sexo, o de cambiarse de sexo, o de tener preferencia sexual libre, es absoluta y totalmente rebeldía en contra de Dios. Nuevamente, no estoy discriminando en contra de ningún grupo de personas o de una persona en específico. Estoy hablando de que el pecado por sí mismo es el torcer la sexualidad de una persona para una finalidad o un propósito inadecuado o en contra de lo que la Biblia dice que es lo que Dios creó. En pocas palabras, el diseño original del sexo es para ser practicado por un hombre con una mujer y solamente dentro del matrimonio.
A las personas que practican sexo desenfrenado o sexo con su pareja y no están casados, permítame decirles, si usted se piensa casar, usted está destruyendo su matrimonio antes de empezarlo. Al estar fornicando con su pareja. Si usted está teniendo relaciones sexuales con su pareja y no se piensa casar nunca, usted y su pareja están en pecado. Tienen que tener mucho cuidado porque la palabra es muy clara. Dice que el único pecado que es contra uno mismo es el pecado sexual. La fornicación es el adulterio. Los pecados sexuales son destructivos. Cuando estamos en pecado sexual, estamos atacando a la víctima y estamos atacando a Dios. Fíjese, las estadísticas no mienten y vaya usted a una clínica que se encargue de dar soporte emocional a personas que hayan sufrido violaciones o ataques o asaltos de carácter sexual. Es muy difícil que una persona que ha pasado por una situación de esas sane completamente. La parte física probablemente va a sanar, la parte física probablemente va a tener tratamiento médico para que llegue a sanar. No estoy diciendo que si violaron a una muchacha virgen va a volver a ser virgen, porque eso no puede pasar, pero físicamente si hubo algún problema de carácter fisiológico, físico, muscular, se puede corregir. El problema es la cuestión emocional, jamás se puede sanar o es muy difícil sanar. Una persona que ha pasado por un proceso de asalto o de explotación de carácter sexual jamás o muy difícilmente va a poder recuperar su estabilidad emocional, va a poder sanar de la parte emocional. Esa persona, esa víctima de explotación o de pecado sexual va a vivir con una vergüenza y con una... va a sentir que tiene una marca por el resto de su vida. Hay mujeres incluso que terminan suicidándose después de un asalto de este tipo. Es muy difícil que una víctima logre levantarse. Es muy difícil que una víctima de este tipo de problemas logre llegar a establecer una buena estabilidad emocional después de haber sido parte de un pecado de esta naturaleza. Y por último, los pecados sexuales son una abominación. Los pecados sexuales son un espejismo, una abominación. Buscan una gratificación que nunca existe. Una persona que comete un pecado sexual jamás está satisfecho con eso y cada vez va evolucionando más y más y más y más y más en su pecado, hasta que llega a un punto en que se convierte en algo que ya es incontrolable para esa persona. Jamás van a estar satisfechos, jamás van a sentir gratificación. Los pecados sexuales son ofensivos contra la santidad de la humanidad. El ser humano no fue diseñado para este tipo de cosas. De hecho, los pecados sexuales son ofensivos contra la santidad de la institución del matrimonio. La única razón por la cual Dios creó la sexualidad en los seres humanos es para el matrimonio. Fíjese, es como si usted sabe que una persona muy querida de usted le va a mandar un regalo caro, a lo mejor no caro, pero algo que a usted le gusta mucho, le ha querido tener por mucho tiempo, y esta persona le dijo, yo te lo voy a mandar, y se lo manda, se lo hacen llegar a la puerta de su casa, y usted está ansioso de regresar a su casa, anda afuera, a lo mejor en el mandado o lo que sea, y al momento que usted regresa a su casa, encuentra ese regalo en el piso, y al hijo del vecino, al niño del vecino, sentado junto a su caja, con la caja toda rota, toda abierta y su regalo todo destruido. Eso es una excelente ejemplificación de lo que es el pecado sexual o de lo que es el tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Es destruir el regalo de bodas de Dios para la pareja, que es precisamente las relaciones sexuales con tu esposo o esposa, con tu cónyuge. Dice 1 de Pedro 4, versículo 3, en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios.
inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. En este punto, Pedro está comparando la inmoralidad y pasiones sexuales como parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. En pocas palabras, está equiparado a la abominación, equiparado a la adoración a ídolos, a la idolatría. Y quiero que sepa usted que muchas de las personas que son practicantes de este tipo de pecados son personas que están adorando como una forma de idolatría a este tipo de pecados. Dice Marcos 7, versículos 21 al 22, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas estas cosas nacen del corazón de la persona. Y fíjese que todo lo que es inmoralidad sexual está equiparado al robo, al asesinato, al adulterio, a la avaricia, al engaño, los deseos, la perversidad, etc. Dice Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 7, dice, la voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Es muy clara la palabra de Dios, y esto soporta el pensamiento que decía yo hace algunos minutos. Esto no es, esta predicación no es específicamente contra un grupo particular o una persona en lo individual. Esto es contra el pecado mismo. La palabra de Dios lo establece no en una, pero en varias partes del Nuevo Testamento e incluso el Antiguo Testamento, porque la ley de Moisés lo incluía. La ley de Moisés lo incluía. De hecho, si usted recuerda, cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra fue porque la gente de Sodoma y Gomorra estaban teniendo precisamente relaciones homosexuales todo el tiempo. De hecho, a los homosexuales se les llamaba sodomitas precisamente por el origen ya sea de la ciudad de Sodoma o por su tendencia sexual. Eran conocidos los sodomitas precisamente por ser homosexuales. Pero si usted ha vivido en una situación difícil, usted ha sido víctima, usted ha pasado por la dificultad de haber sido utilizado o explotado de manera sexual, podemos nosotros con mucho gusto orar por usted y recomendarles también un profesional que pueda ayudarles a salir del problema de vivir con esa vergüenza en su vida. Si usted ha sido victimario, si usted ha sido alguien que ha perpetrado este tipo de explotación o de pecados, nosotros con mucho gusto podemos orar por usted y también sugerirle a una persona que puede ayudarle para que usted salga adelante. Si usted ha sido víctima de la pornografía, si usted ha sido víctima de los medios y usted está completa y totalmente ligado ahora a una forma de perversión, ya sea a través de películas con alto contenido sexual o revistas o páginas web para adultos o programación de televisión para adultos o lo que sea que le esté manteniendo a usted esclavizado a una relación o a una necesidad de estar consultando a este tipo de medios, le podemos ayudar el día de hoy pidiéndole al Señor que le ayude a vencer esa esclavitud, a vencer esa adicción a los pecados sexuales. Tengo dos llamados prácticamente, por si usted está el día de hoy escuchándonos, si usted jamás ha recibido a Jesús en su corazón, hoy es el día para decirle a Jesús, ven, vive en mi corazón. Antes de hacer el segundo llamado, me gustaría invitarle, si usted jamás ha hecho la oración de fe, si usted jamás ha invitado a Jesús a entrar en su corazón y a ser parte de su vida,
Hoy es el momento. ¿Por qué no repite las siguientes palabras conmigo? Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio en la cruz. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón porque sé que te he fallado. Yo sé que eres un Dios bueno. Reconozco que Dios te levantó de los muertos. Te reconozco y te confieso como mi único Señor y Salvador. Te invito a entrar en mi corazón y te doy gracias porque hoy se ha escrito mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra que cuando usted hace esta oración y usted recibe a Jesús en su corazón, el nombre de usted es escrito en el libro de la vida. Y cuando llegue Jesús por segunda vez a la tierra, ese libro se va a abrir y los que estemos inscritos en él, nos vamos a la eternidad con Jesús. Y el día de hoy, si usted tomó esa decisión, su nombre ha sido escrito en el libro de la vida y nos vamos a ver un día allá arriba en el cielo cuando llegue el momento, cuando Jesús vuelva por nosotros. Le voy a invitar también que me contacte. Usted puede ir a la página de Facebook, facebook.com/ofa.hispano. Es O de Oscar, F de Francisco, A de Andrés.hispano. Ahí hay un botón de WhatsApp. Vaya usted a la página de Facebook de OFA Hispano, ofa.hispano. De clic en el botón de WhatsApp y mándeme un mensaje. Déjeme saber usted el día de hoy que tomó esa decisión de entregar su vida a Cristo. Me gustaría estar en contacto con usted. Me gustaría mandarle algunos recursos para que usted empiece caminando junto con Cristo a través de su vida y para que usted llegue hasta el gran trono blanco, el gran trono de misericordia y de gracia, el día que Jesús vuelva por nosotros, que usted lleve un caminar firme, que usted crezca en santidad, que usted crezca como un verdadero discípulo y testigo de Cristo. Ahora voy a hacer el segundo llamado. Si usted está hoy conmigo y usted me dice, oye, ¿sabes qué? He sido víctima de explotación, de abuso, de pecado. O si usted me dice, yo he caído en las garras de este tipo de situaciones y quiero salir adelante. He cautivado a otras personas, he explotado a otras personas o simplemente he caído en las garras de programación, de películas, de audio, de pornografía, etc. Vamos a orar por usted en esta hora. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está? Si usted va manejando, obviamente no cierre sus ojos, pero ponga su atención a lo que está haciendo en el volante, pero al mismo tiempo le voy a pedir que oremos juntos con todo su corazón para que Jesús el día de hoy le libere de este problema. Vamos a orar. Señor, gracias en esta hora. Gracias, Dios, porque tú nos has permitido, Señor, venir juntos a estudiar tu palabra en un tema tan sensible como es el tema que vimos hoy. Gracias, Dios, porque tu palabra nos habla sobre cómo es el pecado, cómo es la red del enemigo. Señor, nos habla de cómo el enemigo está buscando derribarnos, pero también nos da la salida para que no caigamos en las armas ni en la red del enemigo. Te doy gracias por mis hermanos que están allá afuera, Señor, y el día de hoy te pido, Señor, que todo aquel que haya sido víctima, Señor, de explotación, víctima de abuso, Señor, haya sido víctima incluso de los medios de comunicación y de circulación y medios publicitarios, Señor, en el nombre de Jesús te pido que tú hoy limpies sus corazones. Te pido que tú los liberes, Señor, de todo pecado, los liberes de toda esclavitud, los liberes, Señor, de toda adicción, Señor, que estos medios y que estas publicaciones y que estos pecados sexuales, Señor, puedan traer a su vida. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú los toques, que tú toques su corazón, toques su mente, que tú renueves su mente. Señor, arranca de raíz todo problema, arranca de raíz toda adicción, toda necesidad, todo deseo, Señor, de estar yendo nuevamente, Señor, a estar viendo pornografía o estar explotando, Señor, sexualmente a la gente. Y te pido, Dios, que tú les des una vida nueva, una nueva visión, una nueva imagen, Señor, en su vida. Que se conviertan en gente que ayude a otros, Señor, a salir del hoyo, que ayude a otros a ser restaurados, que ayuden, Señor, a las grandes organizaciones de explotación, Señor, a caer
y que los ayude a ver tu gloria, a ver tu luz, Señor, para que aquellos que están cometiendo este tipo de atrocidades, Señor, caigan directamente en tus manos, Señor, se arrepientan y caigan de rodillas ante tu trono, Señor, se humillen, te pidan perdón y sean rescatados como nosotros hemos sido rescatados. Te pido, Señor, que toques hoy a la gente que ha sido, Señor, víctima de abuso o de explotación. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tú los restaures, Señor, que tú restaures su mente, que tu Espíritu Santo les muestre, Señor, lo que es ser tus hijos. Señor, que lo que el enemigo les diga no quede sembrado, Señor, y cimentado en sus corazones. Que se den cuenta, Señor, que valen muchísimo para ti. Que se den cuenta, Señor, que tú eres el Dios de toda gracia y misericordia. Señor, que se den cuenta que valen muchísimo más que todo el oro del mundo para ti, porque son ellos también tus hijos, son ellos también tu creación, son ellos también gente que tú amas, que tú deseas, Señor, y que tú estás buscando salvar, así como nos has salvado a nosotros. Bendíceles, Señor, rescátales, te pido que traigas pensamientos de bien, Señor, que traigas tu palabra, Señor, a ser cimentada y a ser como esa agua fresca, Señor, para su vida, para su ser, en el nombre de Jesús. Llénales de ti, bendíceles en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y ayúdanos a hacer una luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos, Señor, a llevar tu luz y a llevar tu palabra a aquellos, Señor, que sabemos o probablemente no sabemos porque no conocemos realmente sus actividades, pero ayúdanos a entregar la palabra a aquellos que necesitan escucharla para ser liberados, Señor, de las cadenas de estas organizaciones, Señor, de explotación. En el nombre de Jesús. Bendice a mis escuchas donde quiera que estén, Señor, si no fueron parte de ninguno de estos dos llamados. Te pido que les bendigas donde quiera que estén. Bendice, Señor, su entrar y su salir. Y bendice su acostar y su levantar, bendice sus finanzas, bendice su trabajo, bendice su familia, Señor. Llénales de tu paz, de tu Espíritu Santo, y te pido, Señor, que les ayudes a saturarse todos los días de tu Espíritu Santo, Señor, para que sus vidas sean plenas y para que ellos lleguen a la perfección, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos mis escuchas que están allá afuera por acompañarme. Estamos llegando casi a las 200 descargas de podcast y estamos en un montón de países allá afuera. Gracias a mis nuevos amigos de allá de India que nos están escuchando. Gracias a los que nos escuchan en Irlanda, los que nos escuchan en España, en el Paraguay, en Argentina, Colombia, en Guatemala. Gracias a todos los que están uniéndose a esta gran familia. Les mando todas las bendiciones y todas las gracias del mundo. Que el Señor los bendiga, que el Señor los bendiga en su entrar y en su salir, en su acostar y en su levantar, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que les dé paz. Dios los bendiga muchísimo. Gracias nuevamente por acompañarme.